Buenas noches. Vamos a hacer la presentación de la tutoría de la unidad 2, que se llama Contextualización General de la Enseñanza de la Lengua en Costa Rica. Entonces, es centrándonos ya en Costa Rica, qué es lo que se ha hecho aquí. Em, Veamos el propósito. Dice, el sistema educativo ha experimentado transformaciones. Como ustedes saben, los programas del Ministerio de Educación Pública han sido cambiados en muchas ocasiones y sobre todo buscando la mejoría y también como acuerpándonos en otros países donde se han hecho investigaciones para mejorar la calidad de la educación y sobre todo el desarrollo de la lectoescritura. Em, Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se ha dado esto? Porque se ha visto que con el correr del tiempo se han detectado algunas áreas en las que se puede mejorar y se pueden hacer las cosas mejor. Ustedes como personas docentes em, van a conocer la fundamentación de estos programas y ese es el objetivo, ¿verdad? Uno de los objetivos de esta tarea en el estudio del área de español y sobre todo conocer a fondo cuáles son los documentos en los que se fundamentan toda nuestra práctica docente y poder entender bien y poderlos explicar a los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos? Es muy importante en las tareas conocer los objetivos para así poder realizar las tareas con mayor fluidez. El número uno es identificar los documentos oficiales que fundamentan la enseñanza de la lengua en Costa Rica para la comprensión de la fundamentación teórica del proceso de lectoescritura. O sea, saber bien cuáles son esos documentos, qué es lo que dicen esos documentos, cómo debo yo aplicar este proceso o llevarlo a cabo y realizar una propuesta de planeamiento para aplicar a los estudiantes de tercer grado de primaria. Entonces se va a pedir un planeamiento porque ustedes también tienen que saber cómo es que se está planeando en la actualidad. Cuando yo empecé mi práctica docente y ya empezando mis primeros años, eran otros los programas basados en otros enfoques. Si ustedes vieron los enfoques ahí, ya los leyeron, o por lo menos las diapositivas, ustedes pudieron ver que al principio nosotros nos basábamos en programas que se basaban en el método conductista y entonces se le da al estudiante una acción y con el fin de que ellos reaccionaran y donde el profesor era el que transmitía todo el conocimiento y donde hay una imagen, ¿verdad? Donde se le está eh, echando toda la información al cerebro del estudiante o del sujeto y entonces a esto se refiere esto, cuáles son los nuevos programas y cuál es la forma correcta y actualizada de hacer nuestro planeamiento. ¿Qué vamos a hacer? Leer esto, la lectura 5, que es el capítulo 1 del marco conceptual de los métodos de enseñanza de lectoescritura de lenguaje en construcción. Entonces, ustedes tienen un libro, ¿verdad? Que se llama Lenguaje en construcción, es el capítulo 1. Luego, la lectura 6 es el programa de español de primero y segundo ciclo, de la página 5 a la 21 y donde ahí se explica, pero muy, muy bien, cómo es que nosotros debemos eh, planear, cómo debemos hacer que nuestros estudiantes construyan el conocimiento
y cuáles son los pasos a seguir en cada uno de los métodos de lectoescritura. Luego, la lectura 7 es Ministerio de Educación Pública, la aventura de aprender a leer y a escribir. Entonces, luego vienen unos videos. Uno de los videos es hecho por la cátedra y se explica muy bien. Viene la encargada de cátedra, que es doña Jenny Bogantes, y una de nuestras compañeras es la que da la explicación. Y esa explicación está muy detallada eh, en cuanto, Para en cuanto a lo que es prelectura, ¿verdad? Eh, Veamos. Entonces, tenemos aquí también la actividad número 1, es una infografía que debe llevar una portada. Ustedes hacen la infografía, pero antes debe aparecer la portada del trabajo que contenga la información administrativa como se indica en este documento. Utilizar letra Arial 12 y una interlínea de 1.5. Deben utilizar un lenguaje inclusivo que se les ha olvidado en este trabajo pasado, se les olvidó utilizar el lenguaje inclusivo que nos puedo repetir es utilizar las palabras la persona estudiante, el estudiantado, la persona docente, los discentes, y discentes se escribe con SC. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que deben utilizar en la infografía. Dice, elabora en forma creativa una infografía eh, y puede encontrar la plantilla en el programa Word o bien usar otra aplicación que haya utilizado anteriormente. Ustedes son muy creativas, entonces ya lo vi, ustedes saben manejar muy bien algunas herramientas, entonces eh, utilicen esas herramientas tecnológicas para poder hacer esta infografía. Si usan Canva, ya saben que tienen que mandar el link. eh, y si no, pueden hacerlo también en Word. Y por favor, pasarlo formato PDF, porque yo les había comentado que si no, a mí me sale como que no lo entregó. Utilice imágenes ilustrativas, explique con sus propias palabras y además fundamente sus ideas con dos citas textuales según APA 7. En la tarea pasada, ustedes pudieron ver, ahí se les puso el documento del APA 7 y cómo poder hacerlo. Si ustedes hacen un parafraseo, entonces deben utilizar también este documento. Dentro de la infografía, ¿qué es lo que van a hacer? Van a primero poner, justificar el porqué del programa de estudios de español, la política educativa y sus visiones, el enfoque de la asignatura de español, el perfil del estudiantado en la asignatura de español, por habilidad comunicativa al finalizar el tercer grado, mencionar 3 acciones didácticas permanentes y las orientaciones didácticas para el desarrollo de las áreas comunicativas. Entonces, dentro de esa infografía, ustedes van a buscar dentro del documento la justificación del por qué se pone dentro del programa de español, eh, por qué es importante, por qué se pone ahí, por qué lo estamos dando y por qué es importante para el estudiantado saber sobre su lengua. ¿Cuál es la política educativa y sus visiones? ¿Hacia dónde vamos con esa política educativa? ¿Cuál es el enfoque fundamental de la asignatura de español? Luego, el perfil del estudiantado es qué condiciones debe tener el estudiante
cuando salga de tercer grado. ¿Qué debe manejar? Debe manejar fluidez en la lectura, debe manejar comprensión de lectura, debe manejar la redacción de textos con inicio, desarrollo y desenlace. Todo eso viene en el documento. Tres acciones didácticas que no pueden faltar y las orientaciones didácticas para el desarrollo de las áreas comunicativas. Entonces, ¿hacia dónde oriento yo el planeamiento, la didáctica, para que yo pueda desarrollar eh, estas áreas comunicativas? Em, Vamos a ver, Angie, un momentito. Actividad, ok, aquí estamos en la actividad 2. Análisis de la evolución de la metodología en la enseñanza de las lenguas. Entonces, ustedes van a ver el video Evolución de la metodología en la enseñanza de las lenguas y va a elaborar un análisis donde se evidencia su criterio personal a partir de los métodos expuestos. Entonces, ustedes toman el video, lo observan bien y van haciendo anotaciones. Entonces, luego usted va a analizar. Ahí no tienen que poner, no tienen que poner nada textual, ¿verdad? Nada teórico, sino que se le está pidiendo que usted lo analice, como si analizara una película, ¿verdad? Entonces usted va a tomar ese video y pone además sus opiniones. Eso es que evidencie su criterio personal. A partir de ahí se le van a dar varios métodos, indicando cuál es el método que usted ve que beneficia más a la enseñanza de la lengua. ¿Y por qué se debe utilizar? Son varios métodos. Usted va a dar su opinión de cuál es el método que usted considera así, este es mejor por esto. Este análisis debe tener una extensión de 150 palabras a 200 más. Y se hace con este video. Luego tenemos la actividad 3 y es una selección de estrategias. En la lectura 6 se le presenta una serie de estrategias didácticas. Elija una para cada habilidad comunicativa. Entonces, para la lectura, usted va a escoger estrategias didácticas, una estrategia, otra estrategia para la escritura y otra para la comprensión oral, que usted piense que es más adecuada para tercer grado. Entonces, son tres estrategias que usted debe escribir ahí, con base en la lectura 6. Recuerden que las estrategias didácticas son actividades, ¿verdad? Luego, justifique a la luz de la teoría por qué la estrategia corresponde a la habilidad seleccionada. Entonces, ahí usted se debe basar en lo que leyó en la lectura 6 y escribir, bueno, porque tal autor opina que, y yo creo que, o es más dando una justificación de por qué cree que esa actividad didáctica se ajusta a esa habilidad por desarrollar. Luego tiene que mencionar los materiales a utilizar en cada estrategia, los cuales deben ser elaborados por usted. Si usted pone que usted va a utilizar un juego de mesa, por ejemplo, entonces debe hacerlo. Si usted piensa que lo mejor sería y más fácil sería con títeres, pues hacerlos también. Y deben adjuntar una fotografía por cada material que usted cree, usted expuso ahí, que se ajustaba bien a esa habilidad
y a esa estrategia pedagógica. El material se usará en la aplicación del proyecto, por lo que se evaluará su calidad y su creatividad. Entonces, para el proyecto, o sea, ya cuando usted vaya a las aulas, aplicar todas este planeamiento, usted debe llevar ese material al aula. Entonces, ese material debe estar muy bien elaborado porque van a estar presentándolo a los estudiantes. Entonces, se le va a evaluar a usted qué tan creativo ha sido y cuál es la calidad. No es hacer cualquier material por hacerlo, sino que debe estar muy bien elaborado. Indique la organización del aula para el desarrollo de la estrategia. Usted me va a decir ahí cómo va a sentar a sus estudiantes, si los va a sentar en círculos, si los va a sentar más bien en grupos, cuál es forma de colocar a los estudiantes, usted sugiere que es más eh, adecuada para la estrategia que utilizó o que va a utilizar. Utilice el formato sugerido para la estrategia, para la propuesta de las estrategias. ¿Cuál es esa? Es esta. Entonces usted va a hacer un cuadrito como este y usted va a decir habilidad que se va a desarrollar, la escritura. ¿Cuál es la estrategia que yo seleccioné para desarrollar la escritura? Es esta. ¿Por qué yo seleccioné esta? Porque es la más adecuada, esta estrategia para la escritura. Y aquí pueden parafrasear o pueden poner una cita. Y los materiales que van a utilizar. Esta es la habilidad comunicativa a desarrollar. Ahora, aquí arriba va a escribir cómo usted va a organizar su aula. ¿De acuerdo? Aquí vamos a desarrollar la habilidad comunicativa. ¿Cómo voy a yo a sentar a mis estudiantes que, para esa actividad que van a hacer, para esa estrategia? En este caso, la habilidad a desarrollar es la lectura. Entonces, ¿cuál estrategia yo utilizo para seleccionar, perdón, para realizar y para desarrollar esta habilidad? Seleccioné esta estrategia. ¿Por qué me pareció a mí que esta estrategia es la que se lleva mejor con la lectura? Lo escriben aquí según a la luz de la teoría, ¿verdad? Y los materiales a utilizar. Igual lo van a hacer con la habilidad comunicativa de la comprensión oral. La estrategia que seleccionó, la justificación de por qué se seleccionó esta estrategia como una estrategia que va a desarrollar la habilidad de la comprensión oral y cuáles son los materiales que voy a utilizar. Y luego ponen la fotografía. El trabajo se entrega de manera individual en el espacio asignado para tal efecto en el siguiente orden. Esto no se les olvide. La portada, la infografía, aunque usted haya puesto una portada aquí, la infografía debe llevar otra portada. El documento debe estar en PDF. Luego sigue el análisis de la evolución de la metodología. eh, Cuáles son las estrategias seleccionadas y luego tienen que convertirlo en formato PDF para que no se nos desconfigure o no les vaya a aparecer como que no lo entregaron. Y lo van a subir al espacio correspondiente. Aquí están los criterios de evaluación. Entonces, uso de la técnica solicitada. Un punto. ¿Cuál técnica? La de la infografía.
Actividad en la infografía. Si usted explica con sus propias palabras y justifica el porqué del programa de estudios de español, 2 puntos. La política y sus visiones, 2 puntos. El enfoque de la asignatura de español, 2 puntos. Seleccione 3 acciones didácticas permanentes. Las orientaciones didácticas para el desarrollo, 2 puntos, para un total de 11 puntos. La actividad número 2 es un análisis del video. Dice, el análisis evidencia su criterio personal, 2 puntos. Parte de los métodos expuestos en el video, o sea, usted se basó en los métodos que decía, no es inventar ni buscar en otro lado, es basarse en los videos, en los métodos que dice el video. Indique cuál es el que beneficia la enseñanza de la lengua, por qué se debe utilizar, por qué se debe utilizar, por qué cree usted. El análisis cumple con la extensión de 150 palabras a un máximo de 200. Todo esto vale 6 puntos. Luego la selección de estrategias. Si usted selecciona 3 estrategias, una para cada habilidad comunicativa, 3 puntos. Las estrategias seleccionadas corresponden a tercer grado. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Luego la justificación a la luz de la teoría, por qué la estrategia corresponde a la habilidad seleccionada, 3 puntos. Solo mencionar los materiales son 3 puntos, porque son 3 materiales. Luego, las evidencias son las fotografías. Indicar la organización del aula para cada estrategia, 3 puntos. Y utilizar el formato, esa cuadro de 3 entradas, de 4 entradas, ustedes, si lo utiliza, es un punto para un máximo de 4 puntos y, perdón, un máximo de 17 puntos. Seguimiento de instrucciones, ya ustedes lo saben, estas 5 puntos que ustedes, lo que les iba a decir es que, más bien lo que quiero decirles es que ustedes se fijen bien en la orientación, porque me están poniendo portadas con dibujitos, me están poniendo portadas donde, o sea, con información que no es necesaria, que está de más o le falta información. Eh, que haya presentado todo eso, un punto con una puntuación total de 5 puntos. Luego la redacción, tengan mucho cuidado con lo que es puntuación, las comas, que tenga coherencia, que tenga claridad en las ideas, porque ahí hay un análisis. Y ahí es donde yo voy a poner mucha atención, porque se está dando 3 puntos por una excelente redacción que debemos tener todos los docentes. Ahí es donde se utiliza el lenguaje inclusivo y la ortografía, y que siga las reglas ortográficas, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con esto. Yo en el trabajo les indico cuál es la falta ortográfica que ustedes tuvieron y vean que se va a rebajar en el trabajo anterior eran 5 puntos, en este son 3 puntos. Entonces, ya si usted tiene más de 3, pues entonces va a obtener un 0, ¿verdad? De 3 en adelante. Y este trabajo viene del lunes 2 de octubre al 22 de octubre, por lo tanto tienen 22 días para realizarlo. Muchas gracias por la atención y espero haber quedado claro, que todos le haya quedado claro este, el tema y la unidad 2.